falsas cartas fianzas que entrega a constructores que no lo son tales, que con esas cartas fianzas logran contratos con el Estado, con las regiones, con las municipalidades, hasta con el ejército, le han metido cabezazo, y luego la región desembolsa un dinero para ese constructor, que se lleve el dinero, que no construye nada, y cuando va a la cooperativa para que cobrar la carta fianza, pues la cooperativa no existe. Claro, ahí la pregunta de oro es con qué apoyos contaban, ¿no es cierto? Bueno, ¿Cómo lo da? eso es lo que se debe quiero investigar. comunicar una última noticia que nos ha llegado, que el señor Rodolfo Orellana ha planteado un juicio por difamación a América Televisión y a Milagros Leiva por 100 millones de soles. Bueno, a todos los periodistas que lo investigan, sí. Bueno, pero a mí me ha querido plantear uno por 60 millones de dólares, ¿no? O sea, estoy un poco más bajo de eso. Sí veo. Y en la procuradora... ¿qué pasó? Sí, bueno, igual, o sea, es normal. Pero esto ocurre... Y en la procuradora por 10. O sea, cada cual parece que tiene su... Cada persona que los persigue tiene su valor, su precio. Así es. Toda la prensa de investigación de nuestro país creo que está investigada por este señor, o denunciada, perdón. 25 periodistas. Ahora, más bien, si esto ocurre es porque él cuenta con un manto protector. Por supuesto ¿Quién que sí. se lo proporciona? Por supuesto que sí. El Poder Judicial, en parte... No, pero no podemos decir el Poder Judicial. ¿Quién bueno, es? ¿Usted ha investigado el caso? Sí, claro, jueces, no puedo adelantar mucha opinión porque vamos a iniciar una investigación firme, pero jueces, el presidente de la Corte Superior de Ucayali es el más conocido de ellos, presidentes de algunas cortes, jueces, fiscales, y el fiscal de la Nación anterior tenía a un asesor al lado de él, que era parte de esta organización, el señor Daniel Ramsey. Entonces, que no solamente era fundador de COPEX, sino que además compró una propiedad de la propia organización criminal y un departamento. Entonces, está extendido en todas partes. Y finalmente, también en el Congreso. En el Congreso hay un convenio de COPEX con el Congreso para descontarle dinero a trabajadores y prestarle dinero y ser descontado a los trabajadores por planilla, trabajadores y algunos parlamentarios. La pregunta es, ¿cuántos, el Congreso va a recibir facultades para investigarlo? ¿Cuántas investigaciones fiscales hay? ¿Cuántos procesos en curso hay? O sea, no puede ser, se habla hace años de este señor y por lo menos debería tener un juicio abierto. Así es. No, 526 juicios abiertos. Así los tiene. En sede judicial. Pero ninguno avanza mucho, ninguno hasta ahora le ha dado orden de detención. ¿Y alguno de oficio? Que sí, o sea, ¿alguno, o todos son denuncias de ciudadanos que están hartos? No, son denuncias de ciudadanos de estafados y denuncias que él hace a los que lo denuncian. A ver, su versión, congresista. Bueno, creo que lo que Itocho acaba de marcar parte de una suerte en el que nosotros evidenciamos esto, el caso de corrupción de Ancash, ¿no? De las investigaciones preliminares del año 2011 que iniciamos, aparecía un enlace tanto a nivel del tema mediático, el tema de vinculación con entidades, en el caso de la Centralita, y en el que ahora la Procuraduría Anticorrupción de Chimbote ha incluido en la investigación justamente a Rodolfo Orellana. Luego de ahí aparece el tema de COPEX. Ancash es una de las regiones privilegiadas de estas famosas fianzas, ¿no? Por contratos, obras, y que luego ampliando la investigación, hemos llegado que hay cerca de 15 gobiernos regionales en el que se habrían utilizado esta modalidad de fianzas para lograr obras y luego terminar en obras abandonadas, fantasmas, y en muchos en arbitrajes. Entonces, de ahí es lo que saltamos y encontramos que luego aparecen estafados, aparecen apropiación de bienes, aparecen denuncias a periodistas que denunciaban estos casos, y finalmente hemos encontrado que esta es una red. Pues esto ya no es solo un tema suelto que tiene que ver con una estafa, que tiene que ver con una apropiación o con una denuncia, sino que es parte de una red. Y una organización muy bien montada, con vínculos, con tentáculos en muchas instituciones y evidentemente en aquellos que deberían de hacer, investigar y juzgar. Bueno, pero veámoslo desde el punto de vista ejecutivo, poder ejecutivo. ¿Hay o no una influencia manifiesta de este señor, su grupo, su mafia, con algunos elementos políticos hoy día en el poder? Probablemente también. Ahora, Raúl, a la pregunta suya inicial, esto afecta al país. Sin duda. Afecta a la gobernabilidad, afecta al Estado de Derecho, afecta a la seguridad
en las inversiones, afecta a la economía. O sea, no puede haber un poder paralelo dentro de un poder formal y legal, que es el poder legítimo que tiene el Perú. Ese es un poder hacia afuera que está metido adentro, manejando tentáculos y cambiando voluntades y aplicando todo tipo de artimañas para lograr sus objetivos totalmente ilegítimos. Entonces, esto afecta a la gobernabilidad. El Perú necesita defenderse de la corrupción la carcome. Dentro del gobierno, por supuesto que sí, por eso que también hay. Pero, en fin, eso será... ¿En qué niveles? Sin nombres. Yo no creo que en niveles de ministros, no lo creo, por lo menos el día de hoy no veo ningún ministro que esté vinculado, pero sí asesores, quizás algunos viceministros, personajes vinculados a la organización criminal, yo creo que sí, de todas maneras lo hay. Bueno, tiene incluso un órgano de prensa también, ¿no? Bueno, tiene 5 pasquines que son asquerosos realmente y que lo sacan cuando quieren y que los regalan, Es decir, ahí hay un lavado de dinero. Que participa además un ex alto oficial que tuvo un papel, digamos, que participa un señor que ¿no? se hizo famoso porque fue parte de un grupo que capturó a Ismael y que ahora se ha malogrado, que con esa fama, en vez de dedicarla al bien, esa fama la ha dedicado al mal, a la delincuencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, 8:19, y continuamos. Continuamos con ampliación de noticias con los congresistas García Belaunde y Julca. Bueno, ciertamente entonces el Congreso se ha puesto las pilas, y esto hay que felicitarse de ello, ¿no es cierto? Pero como se ha señalado, en verdad, aquí esta mafia continúa, tiene sus sistemas de protección y también, supongo, de coacción, ¿no es cierto? ¿Cuánto ánimo hay, pues, de que esto avance? Y de que no vuelva a dormir, como el caso López Meneses? En fin, hay varios casos en los que el sueño y la falta de ambición se pronuncia. Bueno, yo creo, don Raúl, que la orden de captura de Orellana tendrá que venir. Me dicen que inclusive está en camino, no lo sé. Y cuando este señor sea detenido, todo este castillo inmenso que ha montado se va a desmoronar. Ahí vamos a conocer esto que ya sabemos y mucho más de lo que hay detrás. Porque durante 10 años o más este señor ha hecho lo que ha querido y, ha formado empresas de detectives, inclusive, con policías acusados de haber cambiado droga. Hay policía Cánipa que forma parte de una compañía que Orellana es socio con Benedicto Jiménez, que fue acusado de cambiar 42 kilos de droga por 42 kilos de sal en Ayacucho. Ese es uno de los socios. O sea, fue un inventor del método que después pasó al aeropuerto. Así es, exactamente. De Lima. Detectivismo se llama. Ellos dicen detectivismo. ¿Y tiene alguna vinculación este caso con el caso Álvarez, con el caso Ancash? Porque comparten, me parece, al menos es el señalamiento inicial de un congresista, ¿no? Bueno, ahí Benítez, es claro que justamente, como decía al inicio, hay una relación directa, ¿no? Y ahí está Benítez, ¿no? Que ya aparece en ambos lados, tanto en Ancash, Centralita, y aparece como socio de Orellana, y aparece como uno de los operadores, porque eso es lo que es, ¿no? Y luego está Martín Belaunde Locio, ¿no? Que de alguna manera en el tema mediático aparece en una vinculación. Entonces, y de hecho esto ya va no solo a un nivel del Congreso o la Fiscalía, ¿no? Nosotros queremos que tanto a nivel del Poder Judicial, a nivel de la Procuraduría de Lavado de Activos, que ha hecho un trabajo interesantísimo desde el 2010, que lo han tenido prácticamente aguantado, que hoy día hay que empoderar a esa procuradora, y la Unidad de Inteligencia Financiera, que finalmente se puso las pilas, porque ha revelado una información sumamente importante. Entonces, es el tema del lavado de narcotráfico, que habría vinculación con movimiento de fondos puntualizados con personajes cercanos a Orellana. Entonces, todo esto es lo que ya amarra a una necesidad, y por eso creo que el Congreso... dinero que podría haber ido a parar a mano de los congresistas, porque fundó una empresa que le otorgó préstamos a los parlamentarios, parte, ¿no? Justamente de la investigación que ayer el Congreso se ha vuelto a poner los pantalones al conformar esta comisión, es investigar justamente la vinculación de las instituciones y luego cuál ha sido el actuar de los personajes que están amando esas instituciones. Porque acá tenemos que decir, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía,
como la Contraloría, la SUNAT misma, qué papel han desempeñado en esto, porque la información ha fluido. O sea, esto es algo que no se puede decir que recién se conoce, no, esto se conoce hace mucho tiempo. Hay algo que estamos perdiendo de vista, congresista García Belaunde. Andamos persiguiendo la corrupción en el ámbito político, en el ámbito estatal, que no está mal, pero llenamos los titulares de los periódicos de personas que alteran facturas de pollerías por las cuales se van presas, de presuntos conflictos de intereses que no llegan a estar claros. Estamos, no digo que está mal la investigación al expresidente Alan García, pero ni de asomo hay los indicios de mafia que sí hay en este caso y que hay en otros casos en que los actores son efectivamente copan el Estado, pero ni siquiera están en el Estado, es decir, son privados, son mafias al estilo Al Capone que se están apoderando del país. ¿Hay algún no sé, alguna mirada global de lo que está pasando? ¿Hay alguna percepción de que estamos dejando que el país termine en manos de personas realmente nefastas? Bueno, más difíciles de fiscalizar, ¿eh? Porque mucho más fácil de fiscalizar es un funcionario público. No, es que nos dedicamos un poco efectivamente, a veces nos detenemos en cosas pequeñas cuando no vemos lo que hay detrás, vemos la rama y no vemos el árbol. Y cuidado, hay intereses políticos manifiestos. Cada vez que tenemos campañas electorales, cada vez que hay algo, inmediatamente empieza una guerrilla de posiciones. Por supuesto. Y entonces se usa la ley para en realidad fastidiar al otro. Sí. Entonces ya olvidamos el sentido de la moralización y de la afectación que tiene esto, como usted lo señalaba, a nivel de inversionistas, a nivel internacional. Este país está realmente mostrando un rostro mafioso que le va a costar. Bueno, es que la corrupción ha crecido tanto más que el crecimiento del país, desgraciadamente. Tiene un PBI. Sí, así es un PBI más alto. Y también habría que preguntarnos cuántos puntos de ese PBI se están generando de manera negra, ¿no? O sea, con plata mafiosa. Así es. Bueno, la informalidad llega en algunos sectores al 70%. Y la informalidad trae también corrupción, ¿no? O corruptelas. Entonces, lo que pasa es que utilizando, mejor dicho, combatiendo la mafia más grande organizada en el Perú, que es la de Orellana Rengifo, podemos, cortando la cabeza de este muñeco grande, podemos nosotros, a partir de ahí, hacia abajo, empezar a hacer mayores labores de fiscalización, porque hay que empezar a atacar a lo más grande, y los más chicos va a caer por su propio peso, porque hay hijuelas y hay seguidores, hay imitadores de este tipo de organización. Él no está en todo, pero sí hay muchos imitadores que siguen los mismos pasos para apropiarse de propiedades ajenas, ¿no? Quedarse con propiedades ajenas. Yo quería preguntarles un poco de lo que Patricia ya adelantaba también. A ver, en el caso del señor Alan García, expresidente de la República, ¿qué es lo que está ocurriendo? La impresión, usada términos, explicaciones que la propia APRA ha dicho. Aquí evidentemente hay una confluencia de venganzas tanto del oficialismo como del fujimorismo, pero independientemente de eso también hay por supuesto gente que dice, hombre, esa administración, como toda administración gubernamental, está bajo sospecha. Esto es una cosa que también tiene que ser aclarada, ¿no es cierto? Pero ciertamente, ¿cuánto de dirección, digamos, suficiente y honrada hay en todo este asunto? ¿O es solamente politiquería? No, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay intereses políticos para poder someter al gobierno anterior a un juicio de residencia, digamos, ¿no? Lo que sucedía en la época de la colonia, no. Acá yo creo que el tema es el siguiente, que los indultos han estado mal dados, cierto, que ha habido indultados que no se merecían ser indultados y que además algunos de ellos después pasaron a ser parte de la comisión de asesores que evaluaba a los siguientes que iban a ser indultados. Es cierto que ha habido una mafia ahí y una pago y cobranza por indultos, todo eso es cierto. El tema es si esto llega a la presidencia de la República o no. Yo he sido secretario del Consejo de Ministros durante 5 años y yo, por mis manos ha pasado muchos indultos que daba el presidente Belaunde en aquella época, y salvo 1 o 2 de los cuales él directamente disponía, se confiaba en el expediente que venía del Ministerio de Justicia, y a su vez el Ministro de Justicia venía de atrás, venía de los organismos. Es decir, hay una serie de escalones que son filtros al mismo tiempo. Y que él venía del presidente y el presidente confiaba en sus ministros. Finalmente, de acuerdo a la Constitución, y eso tendremos que verlo más adelante, el presidente de la República es responsable por muy pocas cosas.
los ministros con su firma asumen las responsabilidades. O sea, si hay ministros sobones que quieren respaldar caprichos presidenciales o irregularidades presidenciales, ellos pagan el pato. No lo hace el presidente de la República. De acuerdo a la Constitución nuestra y de toda América Latina es casi lo mismo. La reacción es casi la misma. Entonces, ese es un tema que habrá que discutir. Hay dos temas, ¿no? Uno es el tema político y el tema constitucional. Y efectivamente, el Congreso ayer se ha manifestado por ambos aspectos, ¿no? Ha habido un acuerdo, se ha aprobado prácticamente con una votación mayoritaria el informe, el primer informe de los narcoindultos de los 9 que tiene la mega comisión. Entonces, y el tema político está claro, ¿no? De hecho, con los indicios que se han mostrado, hay una responsabilidad. El tema constitucional lo debe ver la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene que evaluar ya a mayor profundidad el aspecto legal y constitucional, si es que ha habido o no infracción, tal como ayer ha indicado el informe. Pero yo solo quiero relatar, yo soy miembro de la mega comisión en la primera etapa. Y solo para puntualizar un aspecto que llamó mucho la atención, de los cerca de 5.500 expedientes, digamos, que fueron revisados y aprobados, de esos en realidad eran más de 11.000 los que llegaron a ser revisados. Y el presidente Alan García, en la pregunta directa que se le hizo, él manifestó que él revisaba personalmente todos los expedientes. Calculemos 11.000 expedientes durante los 5 años de gestión. ¿Cuántas horas le tocaba atender eso? Entonces, evidentemente hay indicios de toda la base del sistema, ¿no?, que involucran a muchos personajes, por eso Facundo Chinguel está preso. Eso es una evidencia más clara de lo que está pasando. Y evidentemente tiene que determinarse el nivel de responsabilidad, tal como el informe ayer lo ha corroborado respecto. Pero usted comparte la idea de que en realidad el presidente, aun cuando hubiese cometido algunos errores sus ministros, ¿es imputable? Bueno, repito, ayer se aprobó el informe y el informe está imputando al presidente una responsabilidad, igual que a los ministros Aurelio Pastor, a los 6 ministros Aurelio Pastor y Rosario Fernández, ¿no? Eso es lo que hemos aprobado. Lo que resulta extraño es, yo estoy de acuerdo en que el presidente no es responsable de todo. En el caso de los indultos es complicado porque es una gracia presidencial y solo la firma del presidente abre la puerta de la cárcel. Y lo que hay que probar acá es, en realidad, no es si el presidente se equivocó o si el presidente dio indultos que no debía, porque la Constitución se lo permite, sino si hubo una política de Estado mafiosa en la que se negociaban indultos por dinero. Ojo, estamos hablando de narcotráfico que es capaz de pagar por cualquier cosa. Eso está lejísimos de probarse. Para eso, a eso no ha llegado en la investigación de la megacomisión. La megacomisión ha llegado a determinar que hay indicios de eso. Suponemos que es una investigación judicial la que tiene que determinar qué se hizo, hasta dónde se llega. ¿Por qué habría que acusar constitucionalmente desde ahora? Cuando yo sí estoy en desacuerdo en descartar toda participación del presidente de antemano, pero sí me parece que una acusación constitucional debiera darse en algo más que una sospecha. Finalmente, lo que hay es una sospecha. Y el presidente podría haber formado parte de un engaño, como podría haber formado parte de un engaño. Hay una intencionalidad política. Pero digamos, de parte de lo que... hay indicios claros de una suerte de hechos que se han corroborado en la investigación. Pero que indicios claros de que, por supuesto, de que por eso hay una investigación judicial al respecto, pero hay indicios claros de que el presidente de la República habría montado una política de indultos mafiosa por la que él ha recibido también dinero. Es que ha habido un indicio claro de políticas que han sido manejadas por el gobierno. Eso ayer ha quedado claramente establecido. El mismo, en videos que se han podido ver, el mismo ministro Pastor iba a los penales. Sí, eso lo hemos visto todos, pero al margen de, digamos, de esos indicios y la cuestión técnica de la acusación que va a proseguir.